Esto es Brighton Park. Esto no es una zona de guerra. No estamos. Lárguense de aquí. ¿Qué demonios? ¿Viven aquí? Policías locales en varias ciudades de Estados Unidos le están cerrando la puerta a inmigración. Y en Houston, ese pulso ya llegó a los tribunales. Un inmigrante hondureño demandó al departamento de policía de la ciudad, denunciando que lo retuvieron durante horas, sin ningún delito de por medio, solo para esperar a que llegaran los agentes de ICE. Si el juez le da la razón, quedará probado que la propia policía actuó, sin ninguna base legal, como brazo de inmigración. Y ese pleito es apenas el capítulo más visible de una rebelión que ya recorre otras ciudades del país. Porque lo que empezó como una pregunta legal sobre un solo hombre se ha convertido en algo mucho más grande. ¿Hasta dónde puede llegar una policía municipal cuando el gobierno federal le pide que haga el trabajo de inmigración por ella? Hay alcaldes que están diciendo que no. Hay estados que están respondiendo con dinero de por medio. Y hay agentes en la calle que ya no saben, en cada parada de tráfico, qué ley están obligados a seguir. Lo que está pasando en Houston no se va a quedar en Houston. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en Estados Unidos con la política migratoria, suscríbete. La demanda del hondureño no salió de la nada. Semanas antes, el ayuntamiento de Houston ya había tocado el tema que más incomoda a Washington. ¿Cuánto tiempo puede un policía local mantener detenida a una persona solo porque inmigración se lo pide? En abril, el Consejo de la Ciudad eliminó una vieja instrucción que obligaba a los agentes a esperar hasta media hora en el lugar para que llegaran los oficiales federales. Poco después, fueron más allá y aprobaron una norma que deja algo mucho más claro. Ningún agente puede alargar una detención únicamente para facilitarle el trabajo a inmigración. Detener a alguien de más, aunque sea unos minutos, para que llegue una furgoneta federal, dejó de ser un procedimiento aceptado y pasó a ser, según la nueva ordenanza, un abuso. El estado de Texas no tardó en reaccionar. La oficina del fiscal general le envió una carta directa al alcalde advirtiendo que esa nueva política podía chocar contra una ley estatal que obliga a las corporaciones policiales a cooperar con inmigración. La respuesta de la ciudad no cambió nada. Y entonces la advertencia se convirtió en demanda formal contra Houston, presentada por el propio estado. Lo que antes era una discusión de despacho, pasó a ser un litigio que, según los propios abogados involucrados, puede terminar definiendo algo que ninguna corte había resuelto con claridad. Si una ciudad tiene derecho a decirle a su propia policía dónde termina la colaboración con el gobierno federal. Y aquí es donde entra el dinero, que en este pleito pesa tanto como la ley. El gobernador del estado ya avisó que si Houston no cumple al 100% con la cooperación migratoria, la ciudad puede perder más de $100 millones en fondos de seguridad pública. Parte de ese dinero estaba destinado a la seguridad del Mundial de Fútbol que se celebra este año, otra parte a programas contra el crimen en zonas de alto riesgo. La ciudad, en otras palabras, tiene que elegir entre proteger su presupuesto o sostener la norma que acaba de aprobar. Y no es la única. El mismo gobernador envió cartas parecidas a otras dos grandes ciudades del estado, amenazando con retirarles hasta $200 millones si sus políticas locales siguen, según él, desalentando la colaboración con inmigración. Houston, sin embargo, no dio marcha atrás del todo. Días después de la amenaza estatal, el propio departamento de policía sacó una directriz nueva que, según la oficina del alcalde, cumple con la ordenanza de la ciudad y con la exigencia del gobernador al mismo tiempo. La medida obliga a que un sargento se presente en el lugar cada vez que exista una orden administrativa de inmigración contra alguien detenido. En la práctica, es un intento de caminar por una línea muy fina, no romper del todo con el Estado, pero tampoco convertir a cada agente de calle en un brazo automático de inmigración. Es la clase de solución a medias que suele dejar a todos incómodos y que en Texas, ahora mismo, ya está costando un juicio. Lo que revela ese tira y afloja es que Houston no está improvisando una postura política vacía. Hay cifras detrás. El propio ayuntamiento tuvo que empezar a publicar un informe trimestral sobre cada contacto entre su policía e inmigración, y el primero de esos informes, hecho público este verano, muestra algo que sorprendió incluso a quienes siguen el tema de cerca. En apenas 3 meses, hubo más de 100 encuentros entre agentes locales y el sistema migratorio federal. De esos, más de la mitad terminaron con la persona liberada en el propio lugar, después de una detención que en promedio no llegó ni a los 40 minutos. Solo 1 de cada 5 personas terminó siendo entregada de verdad a inmigración. Detrás de esos números hay otra cifra que pesa más que cualquiera de las anteriores. 9 de cada 10 personas detenidas en esos encuentros eran hispanas. Y casi la mitad de los casos empezaron de la forma más ordinaria posible. Una simple parada de tráfico, un semáforo, una luz trasera fundida, una licencia vencida.
Ese es el punto exacto donde miles de familias, sin haber cometido ningún delito grave, empiezan a temer que un trámite cotidiano se convierta en el inicio de una deportación. Y es precisamente ese miedo el que ha llevado a algunos gobiernos locales a intentar poner límites, aunque el costo político y económico sea alto. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora es lo que convierte este conflicto en algo que ya no se puede resolver solo en Texas. Porque Houston no es un caso aislado, es apenas el ejemplo más documentado de una tensión que recorre el país entero. En distintas ciudades y condados de Estados Unidos, gobiernos locales llevan meses tratando de fijar reglas propias sobre cuánta cooperación le deben a inmigración, mientras organizaciones civiles presionan por límites más estrictos y familias de detenidos exigen respuestas. Del otro lado, agencias federales insisten en que muchas de sus operaciones simplemente no funcionan sin el apoyo de la policía local. Sin ella, no hay quien identifique a alguien en una parada rutinaria, no hay quien mantenga a una persona el tiempo suficiente para que lleguen los agentes federales, no hay puente entre lo que ocurre en la calle y lo que se decide en un centro de detención. Ese choque no se limita a discursos de alcaldes, ya está llegando a la vida diaria de la gente. En otro condado del área de Houston, una familia entera terminó demandando al gobierno federal después de que agentes armados rodearan su casa buscando a 2 personas sin estatus legal y, según la denuncia, terminaran deteniendo durante horas a 3 ciudadanos estadounidenses que vivían con ellos. La demanda no pide dinero, pide algo más simple y a la vez más difícil de conseguir: que un juez declare que exigirle a cualquier persona demostrar su ciudadanía en plena calle es inconstitucional. El gobierno federal lo niega todo. Y mientras el caso avanza, decenas de personas en esa misma zona dicen vivir con miedo constante de ser la próxima, aunque nunca hayan sido detenidas. Y no es solo la comunidad migrante la que empuja hacia atrás. También hay policías, de carrera, incómodos con el papel que se les está pidiendo. El jefe de la policía de Houston ha defendido en público que su corporación coopera cuando la ley lo exige, pero ha dejado claro que su prioridad es que la gente confíe lo suficiente en sus agentes como para llamarlos si es víctima de un delito, sin miedo a que esa llamada termine en una redada. Es un argumento que se repite en otras corporaciones del país. Si las comunidades inmigrantes dejan de confiar en la policía local, dejan de denunciar crímenes, y entonces la seguridad de todos, no solo la de los inmigrantes, empieza a resentirse. Pero no todos dentro de la propia policía piensan igual, y esa es la otra cara de la moneda que esta historia no puede saltarse. Hay familias de agentes que ven este debate desde el lado contrario. En Texas hay casos, ya antiguos pero que siguen citándose en cada discusión sobre el tema, de policías asesinados por personas que ya habían sido deportadas una vez y volvieron a entrar sin que nadie lo detectara a tiempo. Para esas familias, cada norma que limita la cooperación con inmigración no es un avance en derechos civiles, es un riesgo directo para la vida de los agentes que trabajan en la calle. Esa es la versión que usan quienes defienden leyes como la texana. Sostienen que sin cooperación total, la policía local pierde justo la información que podría evitar una tragedia. Es la contradicción que atraviesa todo este conflicto y que ningún tribunal va a poder resolver solo con cifras. Y aquí está el segundo golpe fuerte de esta historia, porque no todo el enfrentamiento se resuelve con votos y ordenanzas. En un suburbio cercano a Houston, una operación dirigida contra 3 hombres terminó en un enfrentamiento de 7 horas. Vecinos gritando contra los agentes, calles cerradas, un barrio entero convertido en escenario de una persecución que terminó con los 3 arrestados dentro de una vivienda donde se habían encerrado. La policía local, en ese caso, solo dio apoyo perimetral, pero la escena, transmitida en vivo por televisiones locales, dejó una imagen que resume el momento que vive el país. Comunidades enteras viendo, en tiempo real, hasta dónde puede llegar una operación migratoria dentro de su propia calle, sin que nadie tenga del todo claro quién manda ahí. Y si eso pasa cuando la policía local solo observa, imagina lo que ocurre cuando además tiene que decidir, en segundos, si retiene a alguien más tiempo del necesario. Esa es exactamente la pregunta que un juez de Houston tendrá que responder en la demanda del inmigrante hondureño. Si retener a una persona más allá de lo que exige un procedimiento normal solo para esperar a inmigración, cruza una línea legal. La ciudad ya cambió su norma para intentar evitar precisamente ese escenario. El Estado dice que esa misma norma es la que viola la ley, y en medio de los dos sigue habiendo personas concretas, con nombre, con familia, que no saben si la próxima vez que un agente les pida una identificación van a salir libres en 39 minutos o van a terminar camino a un centro de detención.
Si llegaste hasta aquí, presta atención, porque este es el punto donde la historia deja de ser sobre inmigración y pasa a ser sobre algo que afecta a cualquier ciudad de Estados Unidos. ¿Quién manda de verdad sobre una policía local? Porque lo que está en juego en este pleito no es solo la suerte de un hombre hondureño ni el futuro de una ordenanza municipal. Es una pregunta de fondo sobre el propio sistema de gobierno estadounidense. Si un estado puede obligar, con la amenaza de cortar fondos, a que una ciudad haga cumplir una política federal con la que su propio ayuntamiento no está de acuerdo. Houston no es una ciudad cualquiera para probar esa pregunta. Es una de las más grandes y diversas del país, con cientos de miles de residentes nacidos fuera de Estados Unidos, y este año además, sede de partidos del Mundial, con el peso simbólico y económico que eso implica para cualquier alcalde que tenga que decidir si arriesga fondos de seguridad por sostener un principio. La respuesta que dé un tribunal de Texas a este caso concreto no se va a quedar encerrada en los límites de una sola ciudad. Otros estados con leyes similares a la texana están observando de cerca cómo termina este pleito, porque marcará qué tan lejos puede llegar un gobierno estatal para forzar la colaboración migratoria de sus policías locales, y qué tan lejos puede llegar una ciudad para resistirse sin perder el dinero que necesita para funcionar. Y mientras la sentencia no llegue, seguirán existiendo, al mismo tiempo, agentes de policía que reciben instrucciones contradictorias, familias que no saben si confiar en un uniforme, y un sistema migratorio federal que depende, más de lo que reconoce en público, de que las policías locales sigan haciendo el trabajo que Washington no puede hacer solo. Ningún lado de este pleito puede darse el lujo de perder. Si el estado gana, ciudades como Houston pierden la capacidad de decidir cómo trabaja su propia policía, aunque su ayuntamiento haya votado lo contrario. Si gana la ciudad, el gobierno federal se queda sin una de sus herramientas más eficaces para localizar y detener a personas sin estatus legal, justo en el momento en que más depende de esa colaboración local para sostener el ritmo de sus operativos. No hay un desenlace intermedio cómodo, y por eso tanto el gobernador como el alcalde han elegido pelear este caso hasta el final, en lugar de negociar una salida discreta. Lo que empezó como la historia de un hombre retenido unas horas de más, terminó destapando algo que ninguna ciudad de Estados Unidos puede seguir evitando. La colaboración entre policía local e inmigración ya no es un simple acuerdo de trabajo, es una batalla legal, política y económica que va a definir, en los próximos meses, qué tanto poder conserva un gobierno municipal frente a Washington. La demanda del hondureño sigue su curso, la de Houston contra el Estado también. Y hasta que un juez no cierre alguno de los dos frentes, cada parada de tráfico en Texas va a seguir siendo, para miles de familias, mucho más que una simple infracción.